de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel. Damos gracias a Dios por este día de victoria, triunfo, esperando que su día ha sido de igual manera bendecido en este día. Y damos a la honra y la gloria del Señor por ello. Este es el día que Dios ha hecho para gozarnos en Él. Amén. Dios nos ha dado esta oportunidad, vida, salud, para traernos otra oportunidad de alabarle y glorificarle, enaltecer su nombre que es sobre todo nombre. Amén. En este día, hermanos, tenemos una palabra para la iglesia, los oyentes, las almas, los que se sintonizan a nosotros a través de estos medios. Que sea el Señor que les bendiga, que el Señor les hable a sus vidas, sus corazones, y sean bendecidos. Amén. Este es el pan espiritual para nuestra vida, para nuestro ser, hermanos, y esperamos que el Señor alimente su vida espiritual a través de escuchar su palabra en este día. Tengo un título para, hermanos, para ustedes en este día. Le puse el título Maravillados por la palabra. Maravillados por la palabra. Tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 10 al 15, que dice de la siguiente manera: pero después que sus hermanos habían subido, estos son los hermanos de Jesús, habían subido, entonces él también subió a la fiesta, hablando de Jesús, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Hablando de Jesús, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que él engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Aquí tenemos del versículo 15 el título de hoy: Maravillados por la palabra. Versículo 15 de nuevo: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Padre celestial, te damos gracias en este día por la vida y la salud, Señor, esperando que, Señor, tu nombre sea alabado y glorificado por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendice esta palabra, Señor, que vaya a vidas, a corazones, Señor, y tú es el que haces el impacto, el cambio, la transformación a través de tu palabra, Señor, que aumente fe en nosotros para creer en estas cosas, en estas promesas escritas en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. Hermanos, aquí tenemos el capítulo 7 de Juan. Hermanos, si el pueblo está en una fiesta, está celebrando una celebración, una fiesta, amén. Se le llama la fiesta de los tabernáculos. Y aquí está el pueblo judío celebrando por 7 días. Es una fiesta de 7 días. Y todo fiel judío, aún entre las naciones, los pueblos, las otras naciones, hermanos, hacen este peregrinaje a Israel, a la ciudad de Jerusalén, para celebrar, para conmemorizar, para celebrar esta fiesta. Hermanos, le ponen mucha importancia a esta fiesta y se reunían para celebrar y traer a memoria, hermanos, aquel tiempo cuando Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y dentro del pueblo judío, hermanos, hasta el día de hoy, se les enseña a los muchachos judíos este evento, hermanos, que Dios hizo, hermanos, a favor de los judíos. Ellos
ellos les enseñan, les inculcan lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de la esclavitud. Amén. El método y la forma, hermanos, del cual Dios sacó de la esclavitud es un tremendo orgullo de los judíos. Amén. Se consideraban los favoritos de Dios, o Dios los favorecía a ellos, y era cierto porque Dios estaba en el pueblo. Es un tremendo orgullo que ellos tenían. Esto causa de la celebración, es causa de tener fiesta, conmemorar lo que Dios hizo con el pueblo cuando los sacó de Egipto, de la esclavitud. Dios los sacó con mano fuerte de la casa de servidumbre. Lo hizo a través de grandes maravillas, de grandes prodigios, grandes señales, hermanos. Y Israel, los judíos, hermanos, celebraban conmemorizando este gran evento en la vida historial de los judíos. Amén. Salidos de Egipto, los israelitas caminaron por el desierto por 40 años en un caluroso desierto, pero Dios estaba con ellos. Ellos tenían sus tiendas, sus campamentos, sus moradas o los tabernáculos. Esa es una tent, donde ellos vivían. Y de ahí viene, hermanos, esta fiesta de los tabernáculos, porque ellos vivían en tiendas portátiles cuando caminaban por el desierto. Y Dios ahí los mantuvo en el desierto 40 años, con agua, con alimento, con protección, hermanos. Y aquí en el capítulo 7 de Juan, hermanos, lo están celebrando. Amén. Están celebrando este gran evento, esta grande fiesta. Amén. Y viene Jesús, hermanos, y se presenta en la fiesta. Dice que no abiertamente, sino dice como en secreto. Recuerden, son 7 días de fiesta y el Señor al principio entra a la fiesta en secreto y por 3 días está observando lo que está aconteciendo durante esta fiesta. Amén. Vemos los judíos en este día que están ansiosos, están excitados por ver al Señor Jesucristo. Quieren verlo, especialmente aquellos que habían venido de largas distancias, de otras naciones, habían escuchado. Jesús para este tiempo ya tenía mucha fama, se había divulgado lo que él estaba haciendo a favor de su pueblo. Jesús era la plática de las multitudes que habían venido, hermanos, no solo de cercanos, sino de lejos. Él tenía esa fama y la gente le estaban buscando. En el versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta, decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Queremos verle, deseamos verle. Hermanos, habían grandes multitudes y dice que estaban murmurando y hablando de Jesús, unos a favor de él, otros a contra de él, pero decían, ¿dónde está él? ¿Dónde está aquel? Hermanos, es obvio que aquellos que venían de lejanas tierras habían oído lo que el Señor estaba haciendo con los enfermos, sanando a los enfermos, sacando demonios. Amén. Estaba haciendo muchas liberaciones, estaba librando a muchos y esa fama se había divulgado. Y los que venían de lejos decían, ¿dónde está el hombre? Y dice, ese hombre es bueno porque hace buenas cosas. Queremos ver aquel que hace buenas obras a favor del pueblo. Pero hermanos, había otro grupo que miramos aquí, el grupo religioso que decía, no, este hombre engaña al pueblo. Este hombre anda engañando al pueblo. No crean en él, no lo reciban. Él no es el Mesías. Hermanos, si podemos mirar estos dos grupos, si había discordia entre el pueblo. Amén. Pero podemos mirar en estos versículos, hermanos, que llega el momento a media fiesta. A media fiesta se presenta públicamente y entra en el templo y empieza a enseñar el Señor. Empieza a hablar.
Las enseñanzas de Jesús, hermanos, les dejaban la boca bien abierta y estaban maravillados, dice el texto, de su palabra. De esas palabras que salían de la boca del Señor, la gente se quedaba maravillada. Amén. Y aquí está, hermanos, Jesús, la palabra de Dios, el verbo, la palabra hablando de la palabra de Dios, la palabra hablando la palabra. Amén. Ahí en Juan 7, 14, 15 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ya sabían, hermanos, que el Señor no había atendido las universidades, los colegios. Estos judíos estaban escuchando al Señor, hermanos, y se maravillaban de las palabras que estaba hablando. Las palabras que estaba, hermanos, predicando, hermanos. Y esto dejaba a la gente maravillada. Alabado sea el nombre del Señor. No solo en esta ocasión, sino en muchas otras ocasiones, los que escuchaban al Señor hablar se quedaban, hermanos, maravillados. Amén. Se quedaban perplejos, maravillados, hermanos, de lo que el Señor hablaba. Amén. Y los judíos en esta ocasión hacen una pregunta. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Aquí la palabra letras, hermanos, significa lo que nosotros conocemos como títulos. Amén. Cuando una persona atiende al colegio, la universidad, se le da una diploma, se le da un título en un colegio, en una universidad. Uno recibe un bachillerato, maestría o doctorado. Amén. Esto se le da a aquel que ha estudiado, cualquier sea su profesión, y recibe título. Amén. Y es ¿de dónde recibió el Señor este título? Sin haber estudiado. Jesús en el versículo 16 del capítulo 7, Jesús le respondió, mi doctrina, mi título, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, mi título viene del cielo. Mi título no es de este mundo, mi doctrina no es de este mundo, es dada desde arriba. Mi palabra viene de arriba, el verbo de arriba llegó al mundo. Mis letras son celestiales. Es lo que está diciendo el Señor. Jesús no tiene bachillerato, hermanos, maestría o doctorado de ninguna de las universidades de este mundo. No, hermanos. Y esto confundía a los judíos. Porque la gente se quedaba maravillada por lo que Él estaba hablando, lo que Él estaba enseñando. Amén. Y esto, hermanos, confundía, hermanos, a los judíos. ¿Cómo es que sabe esto tanto? ¿De dónde tiene estas letras? Los judíos, hermanos, tenían un orgullo en ellos porque los religiosos sí tenían títulos. Amén. Había en ese tiempo un hombre llamado Gamaliel y los fariseos decían, nosotros tenemos diploma, maestría, doctorado de la Universidad de Gamaliel. Gamaliel, hermanos, era un maestro fariseo que tenía un título, tenía un doctorado, hermanos, en la ley judía. Gamaliel era un hombre grande entre los judíos, era bastante estimado por los judíos. Tenía el título doctor de la ley. Amén. Este doctor de la ley actualmente, hermanos, fue el maestro de Saulo, más bien conocido como Pablo. Pablo, el gran apóstol, hermanos, antes de convertido, estudió bajo este doctor de la ley. Pablo tenía sus letras, él era bien estudiado, hermanos, en la ley judía. Tenía su doctorado, su maestría. Entonces muchos fariseos tenían mucho estudio del Antiguo Testamento. Los fariseos estaban llenos de conocimiento, mucha enseñanza. Nadie les ganaba a los fariseos en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Estaban filosos en las Escrituras. Amén. Nadie les ganaba. Entonces aquí están estos judíos. Este Jesús nunca estudió.
nunca fue a la universidad, al colegio de aquel entonces, no tiene doctorado, no tiene maestría, no tiene diploma de la escuela de Gamaliel, de la universidad de Gamaliel. ¿Cómo es que él sabe tanto sin haber estudiado? Amén. Podemos ver, hermanos, que no fue la primera vez que la gente, hermanos, se quedaba maravillada de la enseñanza del Señor. Aun cuando era joven, cuando era niño, él hablaba con hermanos, con gente sabia, estudiada, de mucha experiencia, de mucha edad, hermanos, mucha sabiduría, y esta gente, el Señor los dejaba maravillados, se maravillaban. Ahí podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Miren lo que dice. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, como 12 años. Aquí se le dice niño, todavía pequeño, y muchos dirán sin experiencia. Y dice que se quedó Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Amén. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Miren, están regresando para atrás, para su tierra. Un día completo estaban caminando, hermanos, y nunca se dieron cuenta, 24 horas por día, nunca se dieron cuenta, hermanos, que Jesús no iba en el grupo regresando a casa. Amén. Lo perdieron por 24 horas. No se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba entre ellos. Después de un día, al darse cuenta, empezaron a buscarlo. Miren, y le buscaron entre los parientes y los conocidos, porque era un gran grupo. Estaban los tíos, las tías, los primos, y estaban diciendo, ¿dónde está Jesús? Después de 24 horas lo estaban buscando entre los parientes, dice, y los conocidos. Dice 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús? Lo perdieron por 24 horas. Se dieron cuenta, regresaban. ¿Y dónde estaba? Miren 46, capítulo 2, versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Miren, ya son 4 días que Jesús está perdido, lo que ellos pensaban. Amén. 24, un día que iban a casa, no se dieron cuenta. Regresaron y 3 días le buscaron, dice, y le hallaron, ¿dónde? En el templo. Amén. Lo encontraron en el templo. Perdón. Dice, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, los que tenían títulos, los que tenían letras, oyéndoles y preguntándoles. Aquí está Jesús oyendo, platicando, preguntando. Hermano, un niño de 12 años en medio de aquellos que tenían bachillerato, doctorado, estudio de universidad, le estaban oyendo y Jesús le estaba preguntando. Versículo 47. Y todos los que le oían, ¿qué dice? Se maravillaban. Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús está dialogando, está platicando, hermanos, de asuntos de la ley, asuntos de Moisés, asuntos de los profetas, hermanos. Estaba con los doctores de la ley y ellos, los doctores, estaban maravillados de la sabiduría de este niño, de este joven Jesús. Todos eran maravillados por la palabra de Cristo. Llegan sus padres bien sorprendidos y le dicen, dice versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Amén. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Amén. Hermanos, cuando se nos perdía
Los niños, recuerdo cuando íbamos al mercado, hermanos, sí, los niños querían jugar y se escondían entre la mercancía, hermanos. Un asusto tremendo de los padres porque no lo encontramos. Amén. Hermanos, pensamos lo peor en nuestras mentes. Y aquí están los padres de Jesús. ¿Por qué nos has hecho así? Amén. Hermanos, lo estaban buscando. Y dice 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Hermanos, y los padres de Jesús están confundidos. Los negocios de mi Padre, el Padre terrenal de Jesús es, hermanos, José. José es un carpintero. En los negocios de mi Padre, dirá José que está tratando un contrato con estos religiosos en cuanto a un proyecto de carpintería, una casa, un mueble. Quizás estuviera pensando José esto. Está dialogando en un contrato de carpintería. Y hermanos, sí, ellos también se quedaban maravillados. Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Miren lo que dice. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. De 12 años, aquí están los doctores de la ley admirados y dice que siguió creciendo en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Regresemos a Juan. La gente se quedaba maravillado cuando escuchaba al Señor. Juan 7:15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? En otras palabras, ¿cómo tiene conocimiento escolar si nunca estudió? Eso es lo que está diciendo. Este muchacho de Jerusalén es un muchacho simple. Para estos doctores de la ley, hermanos, era un hombre simple. Nada bueno, dice un versículo ahí, nada bueno sale de Nazaret. Este viene de una familia pobre, no tiene dinero para mandarlo a la escuela. ¿De dónde y cómo sabe letra sin haber estudiado? Es de Nazaret, simple, común, hermanos. Y por esta razón los judíos tenían problemas, hermanos, de creer en Cristo. Amén. Porque para ellos era un hombre sin letras, un hombre de Nazaret. Estamos maravillados de su sabiduría, pero no es nada para nosotros. No creemos la palabra que él habla. Hermanos, ellos no sabían, hermanos, que Jesús era la palabra. Jesús es el verbo, es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Amén. La palabra logos, Jesús es la palabra, hermanos, y su palabra es maravillosa. Maravillados por la palabra. Jesús es la palabra, Jesús es el alfabeto. Miren lo que dice Apocalipsis 1:8, las palabras de Jesús. Yo soy el alfa y la omega. Ese es el alfabeto griego. Yo soy la primera letra de este alfabeto. Y yo soy la última letra, yo soy la palabra. Yo soy principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Alfa, primera letra del alfabeto griego. Omega, la última letra del alfabeto griego. Que Cristo lo que está diciendo, que Él es el principio, Él es el fin. Amén. Él es el fin, Él es el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es interesante, hermanos, que estos nunca recibieron la palabra de Cristo. ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Bueno, hermanos, déjenme darles la aplicación. Jesús es la letra. Jesús es el alfabeto. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios y gloria a Dios por ello. Aleluya.
Jesús fue enviado del cielo. Amén. Fue enviado del cielo. Estaba hablando a los judíos, hermanos, palabra de Dios. Descendió del cielo con un mensaje celestial, un mensaje dado del cielo, una palabra de arriba a este mundo, abajo a este mundo terrenal. Amén. Cuando uno es maravillado por la palabra, esto es ser maravillado por Jesús. Amén. Porque Jesús es la palabra. La razón por la cual los judíos se maravillan era porque sin saber o sin darse cuenta, Jesús es Dios. Amén. Él es la palabra. Los judíos maravillados por esta palabra. Dice Juan 1:14, dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos dice cosas maravillosas. La palabra nos dice cosas hermosas. Amén. Ellos, sin haber dado cuenta, hermanos, ¿quién era el que estaba hablando con ellos? Los judíos. La palabra nos hace saber cómo podemos ser salvos. ¿Cómo poder ser salvos de la ira venidera a este mundo? Amén. Esto es maravilloso. Nos invita a creer en Cristo. Esto es maravilloso. Es poderosa esta palabra para transformar a la persona. Esto es maravilloso. Amén. Jesús es maravilloso, amén. De condenación a salvación, de muerte a vida eterna. Por eso se le dice las buenas nuevas. Aleluya. Romanos 6:23, muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No suena maravilloso para ti? El mensaje, la predicación de la palabra, ¿no te conmueve? ¿No te maravilla? Debe de haber en cada uno de nosotros un buen deseo de comprender la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. Amén. Se tiene que venir al Señor con un espíritu humilde. Esto habla de sumisión. Y uno que se puede rendir a la palabra. Amén. Es sumisión. Es más importante sumisión antes de comprensión. Amén. Sumisión trata con el corazón. Comprensión trata con la cabeza, con la mente. Puede haber una persona con mucha comprensión de la escritura, de la palabra, saber mucho, pero si esa persona no se somete a Dios, amén. Y este es el problema con los judíos, amén. Sabían mucha comprensión, tenían mucho estudio, hermanos, pero nunca se sometieron al Señor, nunca creyeron en Él, amén. El problema de los judíos, hermanos, que Dios nunca va a revelar su palabra a alguien que no se quiere humillar, a alguien que es desobediente. Amén. ¿Usted sabe quién conoce más Biblia aparte de Dios? Amén. Hermanos, no es el ministro, no es el pastor, no es el obispo, no es el evangelista. La persona que sabe más Biblia aparte de Dios es Satanás, nuestro enemigo. Entonces, no se trata de tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Conocer palabra de Dios es bueno, pero si no la obedece, si no la cumple, si no se somete uno, de nada le sirve. Amén. Se piensa que tener mucho conocimiento es una persona muy espiritual. Amén. Muchos que hablan mucha palabra. Y uno piensa, ese hermano, esa hermana es muy espiritual, hermanos. Y este es un error. No debemos de confundir la acumulación de escritura por, hermanos, el amor a Cristo y sumisión a Cristo, sumisión a sumirse a su voluntad. Amén. No es el conocimiento de la Biblia lo que lo hace a uno espiritual. Entonces, ¿cuál es la clave de estos versículos? Y ahí la tenemos en el versículo 18, Juan 7. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia conciencia, sus propios pensamientos,
su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El Señor aquí está hablando, hermanos, de sí mismo. Amén. Ni él mismo buscaba su propia gloria. Amén. Él tenía, hermanos, todo el derecho, hermanos, de buscar su propia gloria. Él tenía el derecho de decir a las gentes: póstrense y adórenme. Él tenía ese derecho. Él tenía el derecho de obligar al pueblo a escucharlo y a obedecerlo, porque él tenía palabras de vida eterna. Jesús en su carne, el Hijo de Dios, vino para hacer la voluntad de Dios. Él vino para predicar la palabra de Dios. Jesús vino para establecer el reino de Dios. Que el nombre de Dios sea alabado. Aleluya. Hay muchas religiones que predican por su propia cuenta, su propia pensamiento, su propia teología, pero ellos buscan su propia gloria. Amén. Hay muchos sermones en las redes sociales de hombres y aún de mujeres que hablan con, hermanos, elocuencia. Amén. Son muy dinámicos. Usted y yo debemos tener mucho cuidado. Aleluya. El que predica, el que enseña, no busca su propia gloria, sino la gloria de aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve. La gloria, hermanos, hermanas, le pertenece a el Señor, al Dios mismo, al Dios vivo. Gloria al Señor. Amén. Juan 11, 25, 26. Hermanos, Jesús le dijo, y esto es maravilloso: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y lo dice, ¿crees esto? Este es lo maravilloso de la palabra de Dios. Tiene un mensaje maravilloso. Sí, tiene también mensaje, hermanos, de alerta, de precaución. Amén. Si hacemos la voluntad de Dios, seremos bendecidos. Si no hacemos lo que Dios pide, la voluntad de Dios, somos condenados. Amén. Pero ya está el hombre en condenación. Él tiene que salir de condenación a salvación. Y aquí en las Escrituras tenemos ese mensaje maravilloso. Miren, por terminar aquí, promesas maravillosas que el Señor nos promete. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Esto es maravilloso. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Esto es maravilloso. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Hermanos, sí, aquí tengo muchos otros textos. Amén. Cristo es la palabra. Cristo es maravilloso. Los judíos se maravillaban de la palabra de Cristo. Hermanos, si no le creían, estaban maravillados. Amén. Querido amigo que nos escuchas, la palabra de Dios es maravillosa. Tiene la solución a tu situación y tu circunstancia. Amén. Ven a Cristo. Él es la palabra de vida eterna para ti. Maravillados por la palabra. Espero que Dios te haya puesto este sentir en este día, de que tú al estudiar las Escrituras te maravillas del mensaje que Dios tiene para tu vida. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, que fluya, vaya, Señor, al corazón, a la mente de aquel que lo necesita, Señor. Cada vez que abrimos las Escrituras, Señor, somos informados, somos maravillados, Señor. Pero de igual manera sabemos que tú eres la palabra, tú eres el pan de vida, tú eres el alimento nuestro, Señor.
Y en este día nos has dado esta fortaleza, Señor. Una vez más, Señor, bendice al oyente. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Amén.